Buenas tardes, nuevamente bienvenidos al programa de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta y en esta ocasión vamos a platicar con el doctor Hugo Ramírez Saad, que no solo es un gran investigador de la UAM Xochimilco, sino que me precio de que tenemos muchos años de conocernos y un gran afecto, pero además hace poquito que pude ir a su laboratorio, se me hizo fascinante lo que ahí me estuvo mostrando, porque han de saber que es muy bonito vivir en la UAM Xochimilco y estar de curiosa metiéndome a los laboratorios de todo tipo. Y en esta ocasión que fui con Hugo me estuvo hablando de las bacterias y de cómo las bacterias que él estudia principalmente están en los cactus y para qué sirve estudiar estas bacterias, porque no es para vender cactus sanos, es para saber cómo se pueden utilizar para varias cosas. Bienvenido, Hugo, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Al contrario, Ceci, muchísimas gracias por invitarme. Sí. Es un gusto platicar en estas charlas científicas, pues además como amigos. Y contigo la plática fluye muy bien. Gracias, sí, ver todo tu equipo fue maravilloso. Bueno, antes de iniciar, quisiera presentar una breve semblanza de Hugo. Él es biólogo egresado de nuestra querida UAM Xochimilco, en la tercera generación, cuando no había ni salones.
Bueno, solo vacas, y vacas algunos salones y gallineros. Y gallineros, como los conocíamos. Desde entonces se encuentra ligado a esta querida universidad. Tiene maestría en microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y doctorado en la Universidad de Wageningen. Menciónala, tengo un problema con Wageningen. Wageningen, en los Países Bajos. Su principal interés de investigación se ha centrado en las interacciones planta-microorganismos y desde 2001 es el responsable del Laboratorio de Ecología Molecular, que se ha enfocado en la detección y caracterización de poblaciones microbianas utilizando técnicas moleculares. Ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas internacionales indexadas y pertenece al sistema de investigadores nacional desde el año 2000. Pues Hugo, bienvenido. Cuéntanos primero por qué es importante un laboratorio con este nombre en la universidad. Bueno, yo creo que a algunos ecólogos no les gustará el nombre, porque bueno, la ecología trata de los seres vivos y su interacción con el ambiente, y hablar de una ecología molecular como que suena raro. Sin embargo, es por el enfoque que tenemos, ¿no? Nosotros hacemos estudios ecológicos de ecología microbiana y utilizamos marcadores moleculares para seguir o para detectar poblaciones de microorganismos que de otra forma no podríamos detectarlos. Los microorganismos, las bacterias que nosotros conocemos, que las que tienen nombre, son apenas una fracción muy, muy pequeña del universo de bacterias o del universo de microorganismos que hay. Hace no mucho también una colega habló de la materia negra, obscura microbiana. Del mundo microbiano. Sí, y es esto, ¿no? O sea, la gran mayoría de los microorganismos no los podemos cultivar. En la microbiología, durante más de un siglo, se basó en el cultivo de los microorganismos para poder estudiarlos. Pero pues con el tiempo, ya fue como en los años 90 del siglo pasado, que se empezó a notar esta discrepancia entre los microorganismos que podíamos cultivar y los que podía haber en realidad en la naturaleza. Y entonces, bueno, ahora se dice, dependiendo del ambiente al que te refieras, pero que solamente podemos cultivar una fracción muy pequeña que varía entre el 1 y el 10% de los microorganismos que están presentes en un sitio. Y es por eso que entonces tenemos que utilizar técnicas moleculares para detectar esos que no podemos cultivar, pero que tienen moléculas, marcadores moleculares, que sabemos que todos los microorganismos tienen, que son comunes a todos y que en algunos casos nos permiten no solamente detectar, sino caracterizar alguna población en particular. ¿Y para observar eso qué se requiere? Realmente la observación es muy, o sea, no es observarlo al microscopio, sino más bien detectarlo. ¿Su comportamiento a partir del efecto? Bueno, se puede detectar algunos efectos. El problema está en que como no los puedes cultivar, entonces detectar el efecto o asignarle un efecto a un microorganismo que no puedes tener en la mano es difícil. Sí. Y bueno, en este sentido se hacen aproximaciones, se sabe que hay microorganismos que están ahí presentes, que pueden tener papeles importantes, pero no podemos afirmarlo con total certeza, porque sencillamente no tenemos al microorganismo, pero sabemos que cuando están presentes algo ocurre metabólicamente hablando. Entonces, en el lugar donde están presentes, eso ocurre. Y pues esto da idea de que tienen sus capacidades metabólicas, aunque no podamos observarlos o tenerlos en una caja de cultivo. Y en este caso, ¿por qué es importante que esos microorganismos moleculares estén observándose su reacción en los cactus? ¿Qué es un cactus? Bueno,
los cactus son estas plantas que son muy, muy típicas. Bueno, son plantas del continente americano. Ahora las podemos encontrar en otras partes del mundo, pero todas son originarias de aquí. Y México es uno de los puntos de diversificación de esta familia de plantas. Entonces tenemos una riqueza de cactáceas que es increíble, y creo que eso es un patrimonio natural que debemos conservar. En general, yo creo que, bueno, hay más de 1000 especies de cactáceas descritas, más o menos 700 especies están en el país, y yo creo que un 60% de ellas son endémicas, solamente las encontramos ahí. Bueno, sí hay reportes, no es que hay reportes al respecto, ¿no? Sí. Y esto nos da, pues, paisajes como este, y paisajes como, bueno, después tal vez veamos muchos tipos otros. de cactus. Hay muchos tipos de cactus, pero esto es una característica. Bueno, no sé si podamos ver otro en donde se ve el paisaje más, un poco más panorámico. Más panorámico. Bueno, aquí están estas dos biznagas, pues muy solitas, en una zona semiárida, pero en otra foto, bueno, esta es una estudiante mía de doctorado, está en el laboratorio, y está trabajando con esta biznaga dulce, y que encontramos este ejemplar enorme. ¿Qué característica tiene un cactus? Bueno, son plantas que tienen tallos carnosos. Son tallos, la fotosíntesis la hacen en el tallo, a diferencia de la gran mayoría de las plantas que hacen la fotosíntesis en las hojas. Y poseen, en lugar de hojas, espinas. ¿Esas son sus hojitas, las espinas? Esas son sus hojitas, las espinas, que pues son hojas modificadas que les permiten les permiten que no sean atacadas por animales, porque son reserva de agua. Los cactus, cuando hay agua, en los pocos momentos que hay agua en las zonas desérticas, pueden absorber mucha agua y guardarla y conservarla mucho tiempo. Entonces, pues hay animales que pueden ahí. De hecho, por ejemplo, esta es la biznaga burra, también le dicen a esta biznaga, la Echinocactus. Esta es los burros ferales que hay en zonas semidesérticas. Las patean para tirarle les dan coces, ¿Y sacar el agua? Les quitan las espinas en esa zona, y después ya pueden tomar el agua, que además es un líquido dulce, muy rico. Es rico. De esta planta en particular se saca el acitrón. Ay, qué rico. Echinocactus. Platyacanthes. Sí, pues sí es rico, pero dulce. Pues Supe realmente que estaban explotándolo mucho. Está sobreexplotado. Y bueno, realmente es un cactus que deberíamos de respetar cuidar más, porque mire, por ejemplo, este en particular es una biznaga muy grande. Tiene más de 50 años de edad esa biznaga. ¿De verdad? Sí, crecen muy, muy lentamente, a un promedio entre 2 y 5 centímetros, cuando mucho, al año. Entonces, nada más por el tamaño de esta biznaga, pues ya podemos darnos cuenta que es una biznaga de una edad grande. Este en particular ya no serviría mucho para hacer acitrón, porque ya es muy fibrosa, muy adulta, muy fibrosa, pero las que tenemos en la fotografía anterior. Si nos pasas la foto anterior, Diana. Sí, por favor. En estas por ejemplo, están hermosas. Y estas, pues, son más o menos de 25 años, y estas en un momento se las cargan. ¿Sí? Y cuando son más chiquitas, de 8, 10, 12 años, así, hay muy poco respeto, desafortunadamente hay muy poco respeto por estas especies vegetales que, al ser, pues, son parte de nuestro paisaje, y no sé por qué no existe este respeto. Si lo vemos,
en estas zonas semidesérticas, Imagínate. las cactáceas son la única familia de plantas que pueden, o digamos que es la familia más adaptada a estos ambientes. Y realmente, prácticamente pueden formar un bosque en estas zonas áridas y semiáridas. Si se lo permites. Si se lo permites, porque hay cactáceas creciendo en el estrato rastrero, como estas biznagas. Hay cactáceas que crecen en el estrato herbáceo de matorral, por ejemplo, como los nopales, ¿sí? Y hay cactáceas que crecen en una forma arbórea, que son los órganos, las cactáceas columnares altos. Entonces, realmente estamos viendo un bosque de especies vegetales extraordinariamente bien adaptadas a estas zonas semidesérticas y desérticas, y que además pues son un patrimonio natural de México. Esto que nos parece a nosotros un paisaje tan, a veces hasta tan aburrido, vamos en la carretera y llevamos una hora viendo solo nopales y cactus. Sí. Esto es una muestra de la supervivencia más extrema. Y además, además esto a las personas extranjeras les maravilla, pero ¿cómo pueden tener tantos? Sí, pues así ¿Cómo pueden tener tantas? Y así naturales sin que nadie las esté sembrando. Sin que nadie... ¿Cómo se da su...? Pues, como todas las demás plantas, tienen semillas, los pájaros pues, se las llevan, las dispersan. Ahora, no son tan fáciles de cultivar, ¿no? Y algunas de ellas crecen de forma clonal, o sea, cae un trozo de planta, por ejemplo, los nopales crecen de manera clonal. Son muy bondadosos. Hace poco fuimos a una nopalera para que nos vendieran nopales para sembrarlos, y la señora cortó los pedazos, dijo, y así como tal, los ponen en la tierra, y se empezaron a dar. Sí. Y hay una parte donde no se daban, decíamos, ¿por qué esos no se dan? No les da suficiente sol, les da mucha sombra. Sí. Y a los otros sí les da mucho sol. Y se empezaron a reproducir. Sí. Ahora, hay algunas plantas, por ejemplo, de este tipo, de estas cactáceas rastreras, que sí necesitan, cuando son pequeñas, necesitan un poco de sombra. Entonces crecen al lado de plantas nodrizas. Pero están extraordinariamente adaptadas, son parte de nuestro paisaje nacional, de nuestro patrimonio natural. Y desafortunadamente, pues distintas razones, ¿no? Ya sea que es una razón meramente comercial, en otros casos, bueno, en general las razones comerciales, en otros casos, pues se han puesto de moda y hay una colecta desmedida, y bueno, a veces hasta para algunos ritos de iniciación, o nada más simplemente por ocio y pasar el tiempo, como por ejemplo la colección desmedida que hay del peyote. Sí, que es una cactácea también rastrera, que es rica en mescalina. ¿Y la mescalina qué es? Es una sustancia alucinógena. Y entonces pues es muy... Bueno, en las enseñanzas de don Juan se hablaba de esta, ciertamente, del peyote. Hace mucho tiempo. Y los grupos Huichol, Cora, lo utilizan ancestralmente en sus rituales. Ellos tenían pues, permiso de usarlos, pero ahora ya es bastante más generalizado y lo hace gente sin permiso. Hay algunas personas que ya están tratando de cultivar. Es una planta particularmente difícil de crecer, también del crecimiento muy, muy lento. Oye, y entonces, ¿por qué? Bueno, aparte de que son muy hermosas y es parte de nuestro paisaje y de la biodiversidad que tenemos en México, que es inmensa, ¿por qué estudiar esos microorganismos a nivel molecular en los cactus? ¿Para qué nos sirve? Bueno, uno es porque, como todos los seres vivos,
los cactus necesitan de microorganismos para sobrevivir y para funcionar. O sea, como todos nosotros. Somos un microbio. Somos un Somos holobionte. un cúmulo de microbios. Y sí, realmente nunca estamos solos, siempre Ajá. tenemos nuestra microbiota acompañante. Sí. Y bueno, pues estos microorganismos que se asocian a ellas les pueden proporcionar distintas características, les pueden ayudar a establecerse mejor, a crecer en este tipo de terrenos. Situaciones. Ajá. Hay algunas, dentro de las bacterias que se asocian, hay unas que se conocen como bacterias promotoras del crecimiento de vegetales. Y estas bacterias... Esas sí se cultivan. Sí, algunas de ellas. Y entonces, estas bacterias pueden ayudarle promueven el crecimiento vegetal mediante mecanismos directos o mediante mecanismos indirectos. A los mecanismos directos es que, por ejemplo, producen, las bacterias reciben exudados desde la raíz de la cactácea, y como parte de su metabolismo lo transforman en hormonas, en gibberelinas, hormonas de crecimiento. Entonces las raíces empiezan a crecer más, la cactácea se establece mejor. Hay algunas otras bacterias que pueden solubilizar el fósforo, que es un elemento necesario, importante para todos los seres vivos, y que en el suelo es más o menos abundante, pero no está disponible, está en forma de... porque forma rocas poco solubles. Y entonces estas bacterias son capaces, mediante su metabolismo, pueden solubilizar parte de estas rocas y proporcionar fosfatos. ¡Ay, qué padre! A las bacterias, que de esta forma los utilizan y pueden crecer mejor. Hay varios grupos de bacterias. Entonces, ahora, como parte de este estudio, por un lado, hacemos el análisis, digamos, de la microbiota total, que tratamos de conocer cuántos microorganismos hay, qué grupos son, ya estableciendo qué grupos taxonómicamente son, pues podemos tener alguna idea de sus perfiles metabólicos, de qué estarían haciendo. Y por otro lado, también hacemos trabajo de microbiología tradicional, en el que tratamos de aislar los microorganismos que están ahí presentes, las bacterias, y pues estas bacterias, ya una vez aisladas, las caracterizamos para ver si poseen algunas de estas características de promoción del crecimiento. Al venir de cactáceas, sabemos que son bacterias que están en suelos áridos, que crecen fuertes, en digamos. están adaptadas a estas zonas. Y entonces, pues, digamos, la idea final es tratar de producir biofertilizantes, bioinoculantes, con bacterias que se permitan observan acá. Sí, que han sido aisladas de cactáceas y que puedan ser inoculadas en cactáceas. Y que estas cactáceas puedan sobrevivir mejor en sus ambientes naturales. Hay algún esfuerzo, se están haciendo esfuerzos por cultivar cactáceas. Es un buen esfuerzo, hay que mantener, hay que procrear más de estas. Desafortunadamente, en la gran mayoría de estos casos, se hace por esquejes. Y si bien ¿Qué es un esqueje? Es un para corte los que no saben. es un corte que se hace a la planta, como me decías, del nopal, ¿no? El nopal que lo cortas y lo pones. Exacto, es un corte le haces un corte y después lo pones en un sustrato y en raíz, y bueno, tienes un individuo. Pues en el sentido de propagar está bien. Sin embargo, estamos propagando individuos iguales, todos proceden de una sola planta, y de esta manera estaríamos perdiendo parte
de la riqueza Su genética de una especie, porque todas proceden de unas cuantas plantas. Entonces la idea es pues inocular semillas de plantas creciendo de manera natural, y a estas semillas inocularlas con bacterias que ya sabemos que tienen características de promoción del crecimiento. De esta forma pues estamos teniendo o tratando de conservar la riqueza genética de la especie, porque no estamos favoreciendo la propagación de un solo individuo. Y entonces cuando un pajarito llega y se lleva la semilla y la pone en otro lado, al poner la semilla crece un nuevo individuo, porque el contacto con el suelo a donde se asentó le da unos atributos nuevos a ese cactus. No es que le dé atributos nuevos, es una semilla, pero finalmente para que haya semilla debió haber una fecundación. Y entonces aquí ya hubo polen de una planta macho con una planta hembra, y entonces ya tenemos un intercambio genético que ya hubo genes de una planta hembra, una planta macho, y se da un nuevo individuo. Ese es el sentido de la naturaleza. El sentido la mezcla de los genes. De otra forma, pues estamos propagando plantas iguales, que proceden de un solo individuo. Y esto pues reduce la riqueza genética de esas plantas. Por ejemplo, sí puede ser que una planta de estas pues crezca muy bien mediante esquejes, pero puede ser que esa planta no sea la más resistente a algún tipo de insecto que la vaya que pueda entrar en ella y todo. Entonces, pues una plaga, una enfermedad, y como todos son genéticamente iguales, se las carga todas. En cambio, como cuando hay variabilidad genética, lo acabamos de ver en esta pandemia, ¿no? En COVID, ¿no? Pues sí, habría personas que desafortunadamente eran más susceptibles, y con comorbilidades, y otras que no se enfermaron. Y todo esto tendrá que ver con sus características genéticas. Y desde luego el cuidado que se tenga. Eso sí es. Sí, claro. Sí. Oye, y entonces hay quienes hacen esto de los esquejes y entonces limitan la combinación genética. Sí. Perdón. Y es con el objetivo de tener mayor producción controlada, como todo lo que hacemos. Sí, y eso está muy bien para las plantitas que te llevas a casa y que tienes como macetitas, como adorno, que están muy de moda, son muy bonitas las cactáceas, y además son muy aguantadoras, son plantas que es bueno tenerlas en casa, porque hay gente que tiene muchas y que... Pues sí, si tienes niños pequeños tal vez no sea muy buena idea, porque de pronto sí se pueden espinar, pero pero son plantas muy bonitas, muy resistentes. Digamos, no estamos dañando al medio ambiente si las tenemos en nuestra casa. Siempre y cuando no hayan sido recolectadas, no hayan sido expoliadas, porque de pronto sí te encuentras, no sé, personas que tienen ahí el cactus, el órgano ahí, y te lo venden sin raíz. Bueno, ¿y de dónde lo sacaron? Un cactus enorme de 3, 4 metros. Y ese muy probablemente fue arrancado de raíz y se va a morir, ¿sí? Entonces, sí es difícil, pero pues en general en los viveros conocidos se producen plantas por esqueje, pero son plantas en general sanas y que están muy, muy bien para tener como adorno. Eso ya, al tener esto como adorno, ya impide o hace que haya menor demanda de las plantas expoliadas. Claro. Oye, y en las zonas donde tú desarrollas tu investigación, específicamente San Luis Potosí. No, ahora estamos trabajando en Querétaro. Anteriormente estuvimos trabajando en la
reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán. No sé si nos pudieran poner otra diapositiva, si me ayudan. Sí, es que saber todo lo que tenemos en el país con las diferentes geografías es fabuloso. Bueno, la siguiente. Aquí está. Ay, mira, esto es lo que te decía esto. Y bueno, en este caso, pues fue durante terminada la época de lluvias, todavía ves muchísimas plantas verdes abajo, pero llegado el momento de secas, para febrero, marzo, las únicas que quedan en pie son las cactáceas, todas las demás se marchitan, digo, algunas que otras como esas yucas sí quedan, digo, algunas están muy adaptadas, pero esto es increíble, la cantidad de estos cactus columnares que hay, no sé, creo que es Ferocactus. Pero el beneficio del cactus principalmente es para su ambiente. ¿El hombre le ha buscado beneficio? Sí, como a todo, ¿no? Como a todo. Como a todo, pero a ver, en estas zonas como estas que son semiáridas, si no hubiera cactáceas, el suelo se empezaría a degradar más rápidamente y esto terminaría siendo totalmente una zona árida, ¿sí? Les ayuda a mantener esta zona que no se vaya degradando más a una zona en donde se pierde el suelo, en donde ya casi no haya suelo y por tanto ya no puedan crecer plantas. Claro. Es que se nos ha hecho fácil como seres humanos, que todo lo que está ahí, pues ahí está, lo puedo tomar. Pues es que vamos, como seres humanos, ¿no? Así evolucionamos y crecimos, en el transcurso de la historia natural del ser humano, pues hubo muchos que se murieron haciendo o probando nuevas plantas. Exacto. Nos era muy natural, pero en la actualidad ya vivimos en otras condiciones, ya todos nuestros alimentos son producidos y no tendríamos que estar expoliando, no tendríamos que, tendríamos que cambiar recetas que usen, por ejemplo, el acitrón. Si te das cuenta, pues la mayoría de las frutas cristalizadas saben a lo mismo, que es azúcar. Solamente, no cambia. Y entonces, por ejemplo, pues el acitrón es muy utilizado en los chiles. Es caro. En los chiles en nogada. Pues sí, porque cada vez hay menos. Y pues ya no deberían de... Como la vainilla, que también es otro producto de acá, que es muy caro. Muy caro, la natural, pero pues bueno, se produce la vainillina, que no para nada es la vainilla, pero tiene ese olor y eso. Pero habrá gente purista que dirá, no, es que este dulce de acitrón no es de acitrón. Es pues dependiendo, pero mira, por ejemplo, en algo que se utiliza mucho es en la repostería, por ejemplo, se usaba en las roscas de Reyes. Afortunadamente ya no se usa. Y se usa mucho, se usa en los chiles en nogada. Sí. Pero los chiles en nogada son un platillo que tiene 12 o 15 componentes. Y entonces, y no pasa nada si no le pones el acitrón. O si le pones otra fruta cristalizada. Pues claro. Te vas aquí a Xochimilco y hay un montón de frutas cristalizadas que no tiene que ser el acitrón. Oye, ¿y por qué te dio a ti por estudiar esto de los cactus? Así, cuando estabas en la universidad, en la tercera generación de QFB, dijiste, voy a dedicarme a los... De biólogo. Sí. ¿Voy a dedicarme a los cactus? No, en absoluto. Cuéntame. Bueno, ahí fue un cambio radical, porque yo realmente cuando estuve en la carrera, todo el tiempo estuve interesado en la hidrobiología. Estuve interesado en comunidades, en poblaciones acuáticas. Y pues muy pronto, fue prácticamente mi primer experiencia como hidrobiólogo.
me di cuenta que el manejo de las especies acuáticas en aquel entonces y seguramente ahora no pasaba por, o no había ningún interés por hacer manejos racionales, manejos con alguna idea de sustentabilidad. Ajá. Que en esa época todavía no estaba tan de moda. No. Y que todo pasaba más bien por pues cuestiones de tipo social. Uh-huh. Entonces me decepcionó bastante que todos estos recursos pesqueros, recursos biológicos, pues estaban sobreexplotando, pero no había el menor interés en hacer un manejo adecuado, un manejo con bases biológicas, sí. Etcétera. Y fue cuando pues empecé a pensar en qué otras poblaciones. Me voy a lo seco. Sí, pues no, porque entonces empiezas a pensar en, por ejemplo, en árboles y también la producción forestal, todo esto también tiene muchas presiones sociales. Y finalmente, bueno, caí en los microorganismos. Me di cuenta que los microorganismos son un recurso, o eran un recurso que hasta entonces a nadie le interesaban, no eran recursos que tuvieran esas presiones sociales, y ya pues, empezamos a ver los microorganismos en su asociación con plantas, que pues no deja de mi lado de biólogo, y después hice la maestría en microbiología, que ya fue más movido por esta idea. Ajá. Y pues esto fue un poco, ¿no? Ya después, cuando hice el doctorado, fue cuando ya entré a la parte más molecular de la microbiología. ¿Este ámbito de lo molecular tiene mucho tiempo? Bueno, yo hice el doctorado en los 90s del siglo pasado, y pues en ese momento tenía poco. Yo creo que no tenía ni 10 años que estaba hablándose cada vez más y más de lo molecular. En la actualidad ya es pues sí, de uso común. Es de uso común. El 90% de los artículos que se habla sobre eso son moleculares. Sí, y bueno, las técnicas para detectar estos microorganismos, etcétera, ya son de uso muy, muy común en muchos ambientes, ¿no? Por ejemplo, las detecciones que se hacen por ejemplo, la detección, si quieres saber si estás infectado de COVID, te hacen una detección, ya sea por un hisopo, y lo que están detectando son moléculas del virus, que solamente, o partes del genoma del virus, que lo tiene solamente ese virus. Eso sí lo hacen mediante PCR, pero si no, pues están detectando anticuerpos dirigidos a ciertas proteínas del virus, ¿no? Dependiendo del tipo del tipo de prueba que te hagas, de esta prueba rápida o de la de PCR, pero es la misma idea, detectar partes de los microorganismos que son difíciles de cultivar. Cultivar un virus es extraordinariamente difícil. Ah, sí. Sí, y entonces es más fácil detectar alguna parte de, ¿sabes? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Por aquí pasó. Ajá. Oye, lo que veo es que de los 90s para acá el mundo se disparó con la tecnología. Sí se ha disparado y mucho. Esto ha hecho como que se observen cosas que antes era impensable. Ya podemos ver cómo funciona el cerebro gracias a maquinitas especiales, ¿no? Podemos ver muchas cosas. Muchas cosas. Y bueno, es que en la actualidad el tiempo que pasa en que un conocimiento científico sea rápidamente incorporado en una tecnología, en un conocimiento aplicable, cada vez es menor. Sí. Sí, por ejemplo, en el siglo XIX, o sea, desde el siglo XIX se conocía la electricidad como un fenómeno. Sí. Ajá.
pero era un fenómeno casi que de circo, sacaban chispas y generaban electricidad estática y hacían bailar papelitos, cosas. Era un fenómeno de circo. Sí. Ajá, y fue hasta principios del siglo anterior que se le ocurrió a alguien que esa misma electricidad podría servir para iluminar con un foco incandescente, una lámpara incandescente. Ajá. O sea, lo que era un conocimiento que se tenía desde mediados del siglo XIX, pasaron, pues no sé, fácil 50 años hasta que se hizo una bombilla. Una bombilla y se utilizó en algo. Ajá. En la actualidad, algo de lo más reciente que tenemos, estos sistemas de edición genética basados en moléculas, en proteínas, CRISPR-Cas. Yo creo que no pasaron ni 8 años entre el momento en que los descubrió ¿sí? Y la persona que los descubrió, que un científico español, Francis Mójica, pues, los encontró y siempre hay una pregunta de que, ¿por qué tiene estas secuencias genéticas ahí? ¿Qué cosa tan rara? ¿Por qué son repetidas? Todo? Y fue una pregunta de conocimiento puro, una pregunta que si en ese momento te dicen, ¿y para qué te sirve? Pues quién sabe. Nada más es satisfacer esa curiosidad que lleva a hacer más grande el conocimiento. Exacto. Y entonces estuvo luchando, viendo, y finalmente, los encontró que estas regiones genéticas podrían ser o servirle a las bacterias que las poseían como un primer sistema de para reconocer lo propio de lo ajeno, para poderse defender de ataques de virus, que las bacterias también tienen sus virus. ¿En serio? Sí, pues sí, ¿de qué tamaño son esos virus que entran en las bacterias? Son pequeñísimos, digo, sí, bueno. Todos son pequeñísimos. Sí. Entonces, pues las bacterias sufren infecciones virales y tienen un sistema inmunológico que pues permite reconocer esto. A eso le servían. Y no pasaron, no sé, yo creo que no pasaron 8 años. Wow. Cuando este mismo sistema se utilizó, se patentó para hacer edición genética en muchos seres vivos, inclusive en humanos. Wow. Es que es impresionante. En algún momento hablábamos con los de primer ingreso de que lo que es importante en esta vida es la curiosidad. Eso yo creo que es no podemos perderlo. Sobre todo para un científico debe tenerla. Claro. La curiosidad siempre es buena, hasta en los gatos. Dicen que los mata, pero yo creo que el 99.9% de los salen bien librados. Sí. Sí. Es muy importante el tener esa curiosidad y el hacerse una pregunta sobre esto que no entiendes. Esto yo creo que es el primer paso para desarrollar conocimiento. Y bueno, pues a los chicos, a los muchachos que tengan esa curiosidad, que empiecen a tratar de, a plantearse cómo funciona esto. Creo que si esas preguntas se las hacen con frecuencia, tal vez deberían de buscarse o formarse en algo científico, dependiendo de qué tipo de preguntas se hagan. Pero esto es muy importante. Esta curiosidad, estas ganas de saber cómo funcionan las cosas, es el primer paso muy importante para el desarrollo científico y para el conocimiento. Claro, y que además no es solo el científico en las ciencias naturales, en las ciencias sociales, ¿no? Sí. Es fundamental. Ayer me decía un chico que hace conmigo el servicio social, es de sociología, que él se preguntaba cuánto tiempo pasamos en nuestras casas, que en realidad somos turistas de nuestras casas. Dice, porque yo hago tantas horas para llegar a la universidad, tantas horas para regresar. Mis papás se preocuparon mucho por tener casa
y no vivimos en la casa porque nunca estamos, son dormitorios. Son dormitorios. ¿No? Sí. Y así como muchas casas están cautivas para hacer este sistema de Airbnb para alquilarlo a ratos, nosotros también estamos pagando por vivirlo a ratos. Y empezó con estas preguntas, dijo, eso va a ser mi proyecto final sobre el turismo en la casa habitación. Dice, ¿cómo lo voy a plantear? No sí, sé. sí. Pero hoy se fue un seminario sobre eso. vivienda, ¿no? Entonces, si te das cuenta, es esta curiosidad de lo que te pasa en la vida cotidiana, preguntarte algo y decir, a ver, y si, por ejemplo, y si pregunto, y si hago, y si le pongo, y si le quito. Sí, sí. Y entonces el cerebro se siente más apapachado. Tú como ser humano eres más feliz, ¿no? Sí, digo, el presentarle desafíos al cerebro siempre es muy, muy importante. Digo, es algo que nos mantiene mentalmente activos y pues, jóvenes. Oye, Hugo, ¿y tú trabajas esta investigación que tú haces sobre las bacterias en los cactus con los alumnos a nivel de licenciatura? Sí, tanto de licenciatura como de posgrado. Digo, acabamos de ver a una chica que en ese momento estaba haciendo maestría, ahora está haciendo doctorado. En el laboratorio hay también otra estudiante de doctorado que Leilani Salinas, que bueno, ahora está estrenándose como mamá, entonces está en un ligero paréntesis, una pausa. Está dejando que las bacterias que las toman su... Sí, pero ya me dijo que cuando regresa, le digo, oye, pero... Date. También tu química del cuerpo tiene que estabilizarse. Yo me acuerdo que un químico me dijo cuando me embaracé por segunda vez, me dijo, ay niña, usted ya se embarazó, nos vemos en 5 años cuando su química vuelva a restablecerse. Le digo, ¿por qué? Dice, porque su química cambia por completo al dar a luz y que el organismo vuelve a estar en una estabilidad similar a la que estaba antes, son como 5 años. Dije, no me diga. Vaya. No sabía yo. Yo tampoco lo sabía, pero después ya me lo explicó y me dijo que efectivamente todo se transforma completamente y dice así que usted va a tener pensamientos diferentes y nada más. Síguese preguntando cómo se comporta su cuerpo estos 5 años. Y bueno, sí cambió, sí fue observador. El cabello cambia, la piel cambia, el cabello se me hizo más chino, se me adelgazó. La piel se volvió... Bueno, eso también tiene que ver con la edad un poco, ¿no? Digo, sí, claro, también. A mí se me adelgazó demasiado. Ya casi se te adelgazó muchísimo el cabello. Sí. Pero bueno, sí, esta parte de los organismos cambian completamente. Y una cosa, ¿tienes algún vínculo con otros laboratorios, con otras instituciones para hacer tus estudios? Sí, en la actualidad es muy necesario tener vínculos, tener formar redes. Exacto. Entonces, aquí en la Ciudad de México trabajamos con un grupo del Instituto Politécnico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí trabajamos en colaboración con un grupo y también tengo una colaboración muy cercana con un grupo español del CSIC. El CSIC es como el equivalente al CONACYT, es un instituto del CSIC en Granada, la Estación Experimental de Saidín. Entonces, pues, tenemos colaboraciones. He enviado estudiantes para allá a hacer algunas estancias. Yo mismo fui en un sabático a estar allá. De hecho, ya fui en 2 ocasiones porque en la primera ocasión fue cuando iniciamos un proyecto con cactáceas hace, pues ya tiene como 14 años o 15. Y bueno, pues ahí... Qué padre. Sí, generar nuevo conocimiento no es solito. No es. Sino son uniones de conocimientos y de cerebros y de recursos y de espacios, de tiempos. ¿No? Y bueno, en la actualidad también esto que estamos haciendo
Querétaro. En Querétaro tenemos colaboración con la Universidad Autónoma de Querétaro, en el campus Juriquilla. Qué bonito. Ahí estamos trabajando con investigadores de ahí, con la doctora Guadalupe Malda y con Israel Carrillo, que están en el campus Juriquilla. Oye, y nada más para terminar, la sesión pasada estuve con uno de los egresados de aquí de la UAM, que nos habló de cómo ha unido la música y su mundo científico, y te manda muchos saludos. Muchas y se refirió gracias, muy bien a ti, porque dijo que en tu clase, en licenciatura, descubrió una serie de recursos fascinantes sobre lo que hablabas, lo que les enseñabas, y esto le disparó años después, cuando ya pudo dedicarse un poco más a la música, junto con su postdoctorado. Con su bueno, fue bastante pronto, porque Carlos David fue mi estudiante en el 11º trimestre de QFB. Y casi al finalizar el trimestre, me preguntó que si podía hacer el servicio social ahí. Claro que sí. Entonces entró al laboratorio a trabajar, haciendo su servicio social, y en una tarde me dice así, es curioso porque Carlos ha ido madurando mucho, ha ido cambiando, y en aquella época era todavía bastante tímido, y entonces llega así tímido y me da una USB y me dice, a ver, Doc, a ver qué le parece esto. Le digo, ¿qué es una presentación? ¿Qué más? Me dice, no, véalo. Y ya fue, pues, abrí y dice, es uno de celulomonas. Y lo iba a abrir y dije, oye, pero esto no es un PowerPoint. Entonces, ¿qué es? Parece música. Dice, sí, óigalo, a ver si no se enoja. Ajá. Y bueno, pues ya cuando lo oigo fue toda una sorpresa, porque realmente no sé cómo hizo. O sea, capturó todos los dichos que tengo, todos los dichos que utilizo en mis clases, en mi vida diaria, los capturó y de alguna forma los va poniendo, los va uniendo en la canción, y los va sacando con una gran habilidad, simpatía, con una gran simpatía, y además una canción pegajosilla. Me gustó mucho, ¿no? Y es una cosa linda, ¿no? Como maestro, bonito. Yo me imagino que es ser muy lindo cuando hacen como referencia, quiere decir que te observaba, te escuchaba, estaba atento a tu manera de estar en clase, en el laboratorio con él, y se me hizo un regalo lindo. Sí, fue padrísimo. Y bueno, de hecho, él ya después me dijo que no, que él realmente que le interesaba más, pero seguir en el campo de la salud humana y todo. Y bueno, yo no hago de eso, entonces pues se fue con los vecinos. Y ahí hizo la maestría. ¿En la UNAM? No, la maestría la hizo aquí en Ciencias Farmacéuticas. La hizo con una colega del departamento, con Marisol López. Marisol López, la parte genética. Sí. Y ya después hizo el doctorado en la UNAM. Y ahora está haciendo un postdoc en Estados Unidos. Estudiando cosas de cáncer. Sí. Pero qué lindo. Y seguro como eso tendrás muchos alumnos que han pasado por tu aula, tu laboratorio, y que tendrán buenos recuerdos de lo que es el descubrimiento, la curiosidad y el divertirse con tus dichos. Pues sí, algunos. Esto fue un gran regalo para mí, fue halagador. Dije, ¿cómo pueden fijarse en tantas, a veces babosadas que digo, ¿no? Sí, pero bueno, fue muy padre. En fin. Oye, nos vamos a tener que ir, pero si alguien quisiera saber un poco más sobre los cactus, sobre tu investigación, te quisiera contactar, ¿hay manera de acercarse a ti aquí en la universidad? Sí, estoy en el edificio N, que es el edificio que está de aquí para allá, es el último, está pegado a la reja de entrada de Calzada del Hueso. En ese edificio, en el N, laboratorio 105, el laboratorio de ecología molecular. Y sí, los estudiantes de QFB y de biología que les interese esto, pues normalmente empezamos por hacer servicio social, y ya después, si les sigue interesando, bueno, vamos a hacer, ya pensamos en maestría. Y seguramente habrá gente quizá de agronomía.
que se pueda acercar con esta curiosidad de, Sí, sí, ¿no? también del suelo que está, este suelo árido y esta combinación con los cactus y tú con la parte molecular. Sí. Como todo es un campo multidisciplinario. Sí, ciertamente. Que es posible de abordar. Pues muchas gracias, Hugo, por esta charla. Qué rico poder habernos encontrado, aunque hayas venido desde Calzada del Hueso, porque estamos, han de saber, el foro de TV UAM está ya muy cerca de la otra entrada-salida de la unidad Xochimilco, que es en Calzada de las Bombas. Entonces, pues ya lo hicimos salir de su laboratorio. Al contrario, Ceci, te agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias por este espacio tan rico, tan relajado y que nos permite platicar en este día ambiente de lo que uno hace del día a día, sin las vicisitudes técnicas que implica una charla formal en un congreso. Sí, ese tiene otro objetivo. Esos son los que cotidianamente ustedes hacen con sus pares y los investigadores, pero aquí es lindo que puedan saber que existe un investigador que hace este tipo de temáticas y a lo mejor un economista no se lo había preguntado, que las hojitas del cactus son las espinas, o que están en espacios semiáridos o áridos. O que hacen la fotosíntesis en los tallos. Por ejemplo, ¿no? Pues muchas gracias, Hugo, muchas gracias al equipo de TV UAM, gracias a quienes van a ver esta charla. Tuvimos problemas de transmisión en la UAM, se cayó la red, pero bueno, ya vamos a ponerla en su momento. Gracias a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de Extensión Universitaria, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Francisco Javier Soria, quien es nuestro rector de la UAM Xochimilco. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes para hablar sobre la escultura del caballito de Tolsa, una investigación desde el ámbito de la planeación urbana y la arquitectura. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.